Bueno, esta es la continuación de derivación logarítmica. Habíamos visto en el video anterior que utilizamos la derivación logarítmica cuando tuviéramos exponentes complejos o tendríamos funciones elevadas a otra función. Vemos este caso, este es y igual x a la x que a su vez está elevado a la x. Aquí vamos a tener un problema adicional, es el siguiente. Si vamos a hacer esta derivada, vamos a tener logaritmo natural de y, vamos a sacar logaritmo a ambos lados para utilizar derivación logarítmica, es igual a x a la x que multiplica al logaritmo natural de x. Si quiero derivar, ahora sí, miren, logré el objetivo que es bajar este exponente acá, pero atención, si voy a derivar esto, logaritmo natural de y, recuerden, es la derivada de la función sobre la función igual a la derivada de un producto, pero este producto implica a su vez otra función elevada a otra función, en este caso x a la x. Entonces podemos dejar indicado y luego resolver. Miremos que en este caso tenemos x a la x, es el primero, por la derivada del segundo, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, recordemos, es la derivada de x que es 1 sobre la función en este caso que es x, más el segundo que es logaritmo natural de x que multiplica a la derivada de x a la x, pero la derivada de x a la x no la conozco, entonces la podemos dejar indicada, la derivada con respecto a x de x a la x. Miremos, de aquí yo puedo despejar y', vamos a tener que y' es y que multiplica a x a la x sobre x, miren, exponentes, aquí es como si tuviéramos un 1, más la derivada con respecto a x, todavía no sabemos cuánto es, de x a la x por logaritmo natural de x. Yo puedo sustituir esta y, bueno, este es un producto, aquí no es un igual, esta y pasa a multiplicar todo esto. Yo puedo sustituir esta y por lo que vale y, miren, y vale x a la x, entonces vamos a sustituirlo aquí. Vamos a tener que y' es igual a x a la x a su vez a la x que multiplica a x a la x sobre x más la derivada, atención, con respecto a x de x a la x por logaritmo natural de x. Miren, tenemos, ya no necesitamos lo que tenemos abajo, tenemos ya la derivada, pero con un problema, y es que dentro de esa derivada tenemos una función que no hemos derivado. Entonces esta función que no hemos derivado debemos hacerla en un paso aparte. O sea, vamos a llamar a x a la x z, vamos a decir que z es igual a x a la x y vamos a encontrar la derivada de z. Miren que en realidad si z es x a la x, yo necesito la derivada de z. O sea que vamos a decir nuevamente, como esta es una función de este estilo, debemos hacerlo mediante derivación logarítmica. O sea que este es un problema donde tenemos que aplicar derivación logarítmica 2 veces. Si tuviéramos otra x, 4 veces, si tuviéramos otra 5 y así sucesivamente. Este resultado, aunque lo hicimos en el video anterior, no lo vamos a usar. O sea, algunos me dirían, no, pero es que ya conozco la derivada de x a la x, simplemente la sustituyo y se acabó. Pero vamos a suponer que no la conocía. Entonces voy a sacar logaritmo natural de z es igual a x que multiplica el logaritmo natural de x. Miren que lo que hice simplemente es bajar de una vez el exponente. Ya a este paso o a este nivel, supongo que ya debemos manejar muy bien las propiedades de logaritmos y por eso bajo de una vez. Algunos dirán, no, mostremos que es logaritmo natural de x a la x y luego bajamos el exponente. No, que nos ahorramos un paso. Bueno, ahora sí derivamos z, que a mí lo que me interesa es la derivada de z. Recuerden que la derivada de z es la derivada de x a la x. Entonces tenemos z' sobre z es igual a la derivada de este producto, donde tenemos x por la derivada del logaritmo natural de x, esto es un producto, entonces 1 sobre x, ya sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, más la derivada, más el segundo por la derivada del primero, y la derivada de x es 1, entonces tenemos logaritmo natural de x. En este caso vamos a tener que esto es x por 1 sobre x es 1, eso se cancela,
y aquí vamos a tener 1 más logaritmo natural de x es z' sobre z. Bueno, me equivoqué, inclusive en el video anterior teníamos un ejemplo más, digamos, complejo. Aquí teníamos un cuadrado, o sea que nunca hemos tenido la derivada de x a la x. Bueno, aquí la tenemos. Entonces tenemos z' sobre z es 1 más logaritmo natural, pero yo necesito z', y z' va a ser z que multiplica a 1 más logaritmo natural de x, pero yo no necesito esta z acá. De hecho, esta z es x a la x. Vamos a tener entonces que z', que es el que me interesa, va a ser x a la x que multiplica a 1 más logaritmo natural de x. Esto que tenemos aquí es la derivada de x a la x, que es lo que vamos a sustituir acá. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Tenemos entonces que y', que era quien me interesaba desde el principio, es x por x a la x. Aquí tenemos x a la x sobre x más la derivada de esto, que es x a la x por 1 más logaritmo natural de x, que multiplica al logaritmo natural de x. Miren, esto que está aquí, que estoy marcando con este asterisco, es precisamente esto que está acá, la z'. Recuerden que hicimos que z fuera x a la x, la derivada de z', la derivada, perdón, de z, que es z', es esta derivada que necesitamos, la sustituimos acá. Ya tenemos este producto, podemos, digamos, simplificar un poco. Ya vamos a hacerlo aquí. Y el resultado final, simplemente como por adornarlo, por así decirlo, porque ya este es un resultado válido, vamos a decir que y' es igual a x a la x a la x que multiplica a x a la x sobre x más, miren, este es x a la x por 1 por logaritmo natural de x. Y aquí tenemos x a la x por logaritmo, entonces tenemos más x a la x por logaritmo natural de x, miren, este completamente al cuadrado. Podemos expresarlo así como lo tenemos acá, o así como lo tenemos aquí. Entonces recuerden, cuando tengamos un problema de esta naturaleza y nos encontremos con que tenemos que derivar otra función de esta naturaleza, volvemos a aplicar el principio. Lo podemos hacer con la sustitución, como lo hicimos en este ejemplo, diciendo que z es x a la x, encontramos la derivada de z y luego sustituimos acá. Y el último ejemplo sobre derivación logarítmica es esta función. Supongamos que nos dan y igual a x a la e a la seno de x. Nuevamente aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y es igual a e a la seno de x por logaritmo natural de x. Bajamos el exponente, queda multiplicando el logaritmo, derivamos. Entonces y', quise hacer este porque en algunos textos he visto la exponencial en esta, digamos, escalera. Es una función de x elevado a la e a la otra función, pero en esencia ya conocemos el procedimiento, es relativamente simple. La derivada del logaritmo natural de y, recuerden, es la derivada de la función sobre la función, y' sobre y, igual a, y aquí tenemos un producto. Miren, si en este producto hubiese pasado lo que nos sucedió anteriormente, que esta función no tiene derivada y nos toca hacer nuevamente regla logarítmica, aquí no tenemos que hacerlo, no tenemos que hacer uso de la derivación logarítmica. ¿Por qué? Porque yo conozco la derivada de e a la cualquier función. Entonces tenemos e a la seno de x por la derivada del logaritmo natural de x por la derivada del segundo, que es 1 sobre x, más el segundo, que es logaritmo natural de x, por la derivada del primero. Y la derivada de esto, de una exponencial, es la exponencial elevada a una función, es la exponencial elevada a una función, por la derivada de la función, en este caso el exponente coseno de x. Ya simplemente pasamos la y a multiplicar, tenemos y' es igual a y que multiplica a e a la seno de x sobre x. Miren, aquí simplemente estamos multiplicando este por 1 y aquí tenemos un 1 directo. Y aquí tenemos más, vamos a ponerlo este primero, es un tema de orden, e a la seno de x coseno de x por logaritmo natural de x. Pero y, recuerden,
lo tengo, es la función original. La función original en este caso es esta exponencial x e a la seno de x. Entonces finalmente y' es igual a x e a la seno de x que multiplica a e a la seno de x entre x más e a la seno de x por coseno de x, es otra vez por, no menos, por logaritmo natural de x. Y esta entonces es la derivada que estábamos buscando. Recuerden, si tienen un problema aún más complejo por la función que se forme aquí cuando bajamos este exponente, esta de aquí lo hacemos por sustitución. Inclusive muchas veces la sustitución que hagamos acá va a necesitar a su vez otra sustitución y a su vez otra sustitución. No importa, es un tema de paciencia, de mucho cuidado a la hora de resolver, como vimos en el caso de y igual x a la x a la x.